Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean bienvenidos. Perdón, muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestro seminario de nuestra comunidad de peligros químicos. Permítanme un segundo. Gracias. Antes de todo, pues les quiero agradecer su asistencia. Vamos a comenzar con el seminario del día de hoy, que son mediciones ocupacionales y mediciones ambientales de productos químicos, criterios y lectura. Pues me presento, mi nombre es Michael Joseph Sanabria, soy ingeniero químico, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Estamos en nuestra sesión número 9 y vamos a comenzar nuestro seminario de hoy con una frase de Leonardo da Vinci, sabio italiano, que nos dice: siempre la práctica debe ser construida sobre una buena teoría, de la cual la perspectiva es la guía y la puerta, y sin esta nada se hace bien. Comienzo con esta frase, ¿por qué? Porque muchas veces partamos de algo. Las mediciones higiénicas son costosas. Y son costosas en contaminantes químicos porque las mediciones higiénicas tienen una parte que es el muestreo y la otra parte que es el análisis. En ese sentido, pues una medición higiénica de un contaminante químico es la más costosa de todas las mediciones, precisamente por esos componentes. Teniendo en cuenta el costo, hay que conducirlo a una inversión, relación costo-beneficio. El resultado debe ser totalmente válido, es decir, no debe haber la más mínima duda sobre la metodología que se aplica para hacer una medición, durante la medición higiénica, desde la planeación, la ejecución y el resultado. En otros seminarios hemos hablado de las características del informe, lo que debe tener el informe, cómo se hace la medición higiénica, pero vamos a detenernos también a decir, bueno, pero cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Para qué se hace una medición? Por eso nuestro seminario de hoy son mediciones ambientales y mediciones ocupacionales. Entonces, teniendo totalmente claro el criterio de la medición, ahí sí nos podemos aventurar, por así decirlo, a hacer una medición correcta. Entonces, vamos a tener 3 momentos en nuestro seminario. En el momento 1 vamos a hablar de los conceptos básicos y los pasos previos a las mediciones. En el momento 2 vamos a hablar de las mediciones ambientales de productos químicos, método y aplicación. Y en la fase 3 vamos a hablar de las mediciones higiénicas o mediciones ocupacionales de contaminantes químicos. Nuestro objetivo general es describir el uso de las mediciones ambientales de los productos químicos con interés ocupacional, y lo dejo claro. Esto es una medición ambiental con interés ocupacional. No nos vamos a desviar del camino porque mediciones ambientales, y es que ese es a veces lo complejo de la situación. Uno habla de mediciones ambientales y lo confunden con los criterios ambientales y con el sistema de gestión ambiental. No. Los valores de referencia y todo lo que tienen, todo lo que abarca una medición ambiental es con un interés ambiental. Les voy a poner un ejemplo en materia particular. Cuando estamos en el Día del No Carro, entonces se hacen unas mediciones ambientales de la cantidad de material particulado, dependiendo de las características, bueno, de toda una serie de aspectos y de detalles.
que nos dicen la presencia del contaminante en el compartimiento agua o aire. En este caso es aire. Pero si estuviéramos hablando de la liberación o de cómo estamos contaminando un cuerpo de agua, pues hay que tomar una muestra de agua, bueno, llevarla al laboratorio, hacer una preparación, etcétera, etcétera. Estas son muestras con un interés ambiental, con unos valores de referencias dadas por la normatividad ambiental. Nuestro objetivo de acá, del día de hoy y del seminario de hoy, es hablar de las mediciones ambientales de productos químicos en el entorno laboral. Por eso hablamos de un interés ocupacional. Y de las mediciones higiénicas de productos químicos de las dos simetrías. Nuestro objetivo 1, determinar los conceptos básicos de las mediciones de productos químicos según las necesidades del proceso. Describir la metodología como objetivo 2, describir la metodología y uso de las mediciones ambientales de productos químicos. Y objetivo 3, describir la metodología y uso de las mediciones higiénicas de productos químicos. Para comenzar, pues vamos a hacer nuestra evaluación habitual y para ello vamos a contar con el apoyo del ingeniero Fernando. Ingeniero Fernando, ¿nos ayuda, por favor? Claro que sí, ingeniero Joseph. Entonces vamos a iniciar con el sondeo inicial. Vamos con la primera pregunta. Ya un segundo, Inge. Comenzamos con nuestra primera pregunta. ¿Listo, Inge? Nuestra primera pregunta del día del seminario de hoy. Las etapas de las mediciones de productos químicos son la encuesta higiénica y la toma de muestras, inciso A, inciso B, el muestreo en campo y el análisis en laboratorio, C, la encuesta higiénica y la determinación del contaminante, y D, la caracterización del proceso y la determinación de la exposición diaria. Tenemos 15 segundos para que nos responda. Vamos a ir con los resultados de esta primera pregunta, ingeniero. A, la encuesta higiénica y la toma de muestras 19%, B, el muestreo en campo y el análisis en laboratorio 40%, C, la encuesta higiénica y la determinación del contaminante 21%, D, la caracterización del proceso y la determinación del ED 21%. Exposición diaria. Perfecto. Vamos entonces con la segunda pregunta, ingeniero. Vale, sí, señor. Nuestra segunda pregunta nos dice, las mediciones ambientales son A, tienen que ser de precisión, B, pueden ser indicativas, C, indicativas y de precisión, D, analíticas en el laboratorio. Tenemos 15 segundos para sus respuestas. Vamos a ir con los resultados de la segunda pregunta, ingeniero. Sí, señor. A, tiene que ser de precisión un 4%. B, pueden ser indicativas un 3%. C, indicativas y de precisión un 69%. D, analíticas en el laboratorio un 24%. Vamos entonces a iniciar con la tercera pregunta del sondeo inicial. Gracias, señor. La tercera pregunta nos dice, los criterios fundamentales para hacer una medición higiénica son establecer vía de ingreso y que tenga TLB, TWA y TLB still. C, hacer una encuesta higiénica y tener los equipos. D, que sea una sustancia cancerígena. Estos fueron los resultados de la tercera pregunta, ingeniero. A, establecer vía de ingreso y que tenga TLB un 12%, que tenga TLB, TWA y TLB un 33%, hacer una encuesta higiénica y tener los equipos un 51%, y D, que sea una sustancia cancerígena 4%, ingeniero Joseph. Ingeniero, muchísimas gracias y vamos a comenzar con nuestro seminario del día de hoy.
Vamos a hablar delante de las mediciones de productos químicos en el entorno laboral. Entonces aquí no estoy caracterizando si son ambientales, si son higiénicas, no. Estamos hablando de mediciones de productos químicos. Vamos a comenzar con algo muy básico y de recordarles. La higiene teórica es la que estudia la relación dosis-efecto, es decir, es la que establece los valores de TLB de referencia. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de los valores de TLB. La higiene de campo es la que efectúa el estudio de la presencia del agente contaminante en el propio ambiente y en el puesto de trabajo. La higiene analítica analiza cualitativa y cuantitativamente los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo, y la higiene operativa actúa de forma positiva para remediar o corregir las situaciones constatadas. Cuando hablamos de mediciones higiénicas o mediciones ambientales de productos químicos, tenemos que hablar necesariamente de la higiene de campo, pero la higiene analítica es la que varía y ya vamos a mirar cómo. También dentro de estos conceptos fundamentales debemos tener en cuenta qué es el TLB, que lo encontramos como BLP o BLA, dependiendo la normatividad y dependiendo el referente técnico al que nos estemos remitiendo. Son los valores límites permisibles, TLB Threshold Limit Value en inglés, valor límite permisible o valor límite admisible. ¿Por qué? ¿Por qué las tres siglas? Eso es acorde a la normatividad a lo que nos estamos remitiendo. Para Colombia, los valores límites permisibles se establecieron o se adoptaron los valores, los TLB, determinados o definidos por la CGIH, Estados Unidos, de acuerdo a cómo lo establece la resolución 2400 de 1979. Sin embargo, pues vamos a encontrar otros valores definidos como son los de la OSHA, y hay otros específicos de los países europeos, de los países de la Unión Europea, Reino Unido, Suecia, Alemania, Francia y otros. Pueden ser promedio, y ahorita vamos a establecer claramente por qué se llama promedio. Es el Time Weighted Average, promedio. El STIL, valores límites de corta duración, Short Time Exposure Limit, o Ceiling, techo o umbral. Definámoslo y diferenciémoslo, que es importante, de la IDLH, Immediately Damaged Life Human, valor peligroso, inmediatamente peligroso para la vida humana. Esto es la máxima concentración permitida en una sustancia química en un lugar de trabajo que puede causar un efecto adverso para la salud del trabajador. La encuesta higiénica, que es el paso previo para la realización de mediciones higiénicas que permiten determinar las características del proceso. Y la técnica NIOSH, que es la metodología para la toma de muestras y análisis específicamente para una medición higiénica. Entonces, como les decía, esta es una tabla de resumen tomada de la NTP 244 de la INS, del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, España, donde vemos los valores y las definiciones para la CGIH, TLB-TWA, 8 horas al día o 40 horas semanales. El STIL, 15 minutos 4 veces al día o 60 minutos. 4 veces al día, 60 minutos interperiodos. El TLB Ceiling, que es el máximo, que es una concentración máxima, es un análisis, un solo análisis por 15 minutos. Los límites de excursión son 3 por TWA, es decir, 30 minutos por jornada, o 5 por TW máximo. Estos son los límites de excursión, es decir, entra y sale el trabajador al área de trabajo. Tenemos para la OSHA, tenemos similar, pero tenemos la NIOSH. La NIOSH nos habla de unos valores promedio, un TWA, para 10 horas día. Y el de Ceiling, el valor para Ceiling sí es de 15 minutos, y tenemos el de Reino Unido,
8 horas día. Démonos cuenta la diferencia para Reino Unido, entre Reino Unido y la CGIH. La CGIH me dice 8 horas día y 40 horas a la semana. Reino Unido es mucho más estricto, me dice 8 horas día, al igual que Suecia, 8 horas día. Me habla de unos valores mínimos, que son 10 minutos para Reino Unido o para Suecia 15 minutos. Para Reino Unido no está establecido un valor techo, un valor umbral, mientras que para Suecia sí tenemos 15 minutos. Démonos cuenta, esta tablita lo que nos quiere decir es que si bien Colombia tiene la CGIH, pues no es la única y debemos remitirnos también a las diferentes normatividades, los diferentes valores para poder tener un criterio desde el punto de vista de la exposición y el posible daño en el trabajador. Las mediciones se caracterizan o se tipifican de acuerdo a algunas características. La duración, prolongado o puntual, el objetivo, personal o ambiental, la precisión requerida, indicativo o precisión, y según el sistema de medición, es decir, un sistema activo, que es cuando la bomba aspira, tiene un sistema de aspiración, o un sistema pasivo, que simplemente la bomba, por un mecanismo natural, está captando el aire de la muestra. Estamos hablando de ocupacional. Entonces, estamos hablando de o succiona para obtener el contaminante o simplemente se pone en un lugar y es como una esponja, absorbe el contaminante, o absorbe, perdón, el término correcto es absorbe el contaminante y lo captura para un posterior análisis. En ese orden de ideas, pues tenemos que definir los 3 tipos de equipos que contamos o que están disponibles en el mercado para hacer la toma de muestras. Los equipos de lectura directa indicativos son dispositivos usados específicamente para contaminantes químicos o biológicos que pueden alertarnos sobre su presencia o darnos un valor aproximado de la cantidad que existe en una zona de trabajo. Su ventaja es que son muy sencillos de manejar y no requieren una preparación previa. Estos equipos usualmente son colorimétricos y nos dicen, los voy a poner fácil. Pensemos en el papel tornasol y tenemos que saber qué tanto pH, cuál es la acidez, perdón, de una muestra, de una toma líquida, hablemos de agua. Entonces, cogemos el papel indicador, le tomamos una gotica y lo ponemos en el papel indicador y esto nos va a decir si es ácido, si es básico, si es débilmente ácido, es decir, tiene un pH alrededor de 5,5 por el cambio de color. El cambio de color nos está diciendo cuál es la característica de la sustancia. Asimismo, estos equipos de lectura directa nos están dando rangos de la presencia del contaminante de acuerdo al color que nos arroja. Son colorimétricos. Por eso estamos hablando que nos da una indicación, como su nombre lo indica, de la presencia del contaminante, pero no nos arroja un valor específico del mismo en el área de trabajo. Y esto nos permite tomar decisiones. El área puede ser peligrosa o no peligrosa. Los equipos de lectura directa de precisión suelen ser dispositivos electrónicos muy sensibles y precisos, provistos de sondas que captan y analizan determinados contaminantes, facilitando en tiempo real el tipo y la cantidad exacta de contaminante que necesitamos cuantificar. Los equipos de lectura directa de precisión usualmente se utilizan para mediciones ambientales, es decir, para identificar la cantidad del contaminante químico en el entorno laboral. Mientras que los equipos de toma de muestras para posterior análisis pueden ser para mediciones ambientales u ocupacionales, higiénicas, desde el punto de vista de captar. Pueden ser equipos, como les digo, usualmente son equipos activos, es decir, funcionan por succión. Es una bomba que
una bomba que capta, que succiona el aire, esto es matriz aire, y que succiona, ¿para qué? Para capturar el contaminante de forma activa, y se trata de la combinación de una bomba que aspira una cantidad constante de aire y un dispositivo filtrante que retiene bien mecánica o químicamente el contaminante que se quiere analizar. Si hay preguntas, por favor, váyanlas haciendo, no tengo inconveniente. Es mejor, este tema lo estoy haciendo muy de detalle porque sé que es un tema que a veces se puede volver un poco complejo. Entonces, no se preocupen, si tienen alguna pregunta, pueden irla haciendo y la voy respondiendo. El tipo de medición. Entonces, veíamos en la gráfica anterior los tipos de mediciones. Cuando estamos hablando de larga duración, estamos hablando de normalmente coincidir con la jornada laboral estándar, que suele extenderse durante 8 horas diarias. Estamos hablando para algunos criterios, para alguna normatividad, 45 horas semanales, pero vimos que para la CGIH son 40 horas. De corta duración para periodos intensos de exposición, LV Still, LV Sailing, pudiendo ser instantáneos o en tiempo estándar de 15 minutos continuos dentro de la jornada laboral. Personales, donde el equipo lo soporta en todo el momento del trabajador, estamos hablando de una medición higiénica, una dosimetría, o ambientales, donde el equipo se sitúa fijo en una determinada zona o área concreta de trabajo. Puede ser el equipo, puede ser la bombita, con el medio filtrante, con el medio filtrante, con el medio absorbente, o puede ser un equipo de lectura directa. Indicativos para facilitar a los expertos una aproximación al nivel de riesgo previsible, como les había dicho, de precisión en estudios que requieran datos exactos y concretos. Y pueden ser dos tipos de medición y entonces vamos a empezar a relacionar. La medición puntual se limita a la determinación de la concentración en periodo de tiempo muy corto, son minutos. El valor de la concentración que se obtiene de este modo puede asimilarse al valor instantáneo de la misma en el momento de la medición. Estas mediciones son adecuadas para determinar picos de concentración en situaciones concretas o presencia de agentes químicos en zonas donde se sospecha que puede haber la exposición. Y aquí empezamos a hablar del concepto de atmósferas peligrosas. ¿Qué es una atmósfera peligrosa? Una atmósfera peligrosa es una atmósfera donde hay un contaminante químico que puede generar un daño inmediato para la vida. Ahí es donde nos vamos a los valores de la IDLH. No confundamos la seguridad industrial con la higiene industrial. Cuando hablamos de seguridad industrial, hablamos de accidente de trabajo. Y hablar de accidente de trabajo es un evento repentino que puede generar lesión en el trabajador. Y ahorita lo vamos a ampliar. Se suelen hacer con instrumentos de lectura directa. Y entonces ya empezamos a relacionar y articular variables. Cuando hablamos de una medición de una lectura directa de precisión, una lectura directa de precisión es para una medición puntual. Mientras que una medición promediada abarca un periodo de tiempo más largo y es adecuada para la determinación de concentraciones medias a lo largo de la jornada laboral o parte de ella. Se suele realizar con un sistema de captación del contaminante en un soporte que después se analiza. Entonces, miremos, las mediciones personales son mediciones promediadas en un tiempo, en un periodo de tiempo. Si es un Short Time Exposure Limit, puede ser de 15 minutos a 60 minutos la medición. Pero si es una medición TWA, es decir, de toda la jornada laboral, pues vamos a tener unos tiempos de exposición de la jornada laboral o del 70-80% de la jornada laboral, de acuerdo a la técnica que nos está diciendo el tiempo de medición debe ser en un rango de tiempo entre tantos y tantos minutos. Usualmente están alrededor de 4 o 5 horas la medición que se debe hacer para poder tener un valor representativo, un valor que la medición sea correcta, esté dentro del promedio estadístico, dentro de las características estadísticas de validación,
para decir que sí, efectivamente es un valor, es un TLB, o se puede comparar con el TLB TWA. Y entonces debemos aquí también tener en cuenta la encuesta higiénica. ¿Qué es una encuesta higiénica? La encuesta higiénica es la caracterización del proceso. Es establecer, de acuerdo a las estadísticas de siniestralidad y de ausentismo o absentismo de la empresa, cualquiera de las dos palabras es correcta, el estudio detallado de las partes de enfermedades profesionales laborales que se pueden detectar, las patologías más frecuentes, las áreas más problemáticas o los potenciales focos de generación de contaminación. Aquí es muy importante tener en cuenta dentro del ausentismo cuáles son las causas o el diagnóstico de la incapacidad. Cuando hacemos un estudio de ausentismo, tenemos que tener en cuenta que el ausentismo no es solamente laboral, también es de origen común. En enfermedad laboral, les quiero recordar que arranca por el diagnóstico de una enfermedad de origen común. Cuando la persona ya tiene el diagnóstico de esa enfermedad, el médico le dice, usted tiene esta patología, comienza el estudio de calificación de origen de esa enfermedad. En ese orden de ideas, debemos tener en cuenta los diagnósticos del ausentismo como un criterio para poder establecer nuestra encuesta higiénica. Las personas se están incapacitando de forma permanente por enfermedades del sistema respiratorio. ¿Qué está pasando? Así, sucesivamente. Debemos tener en cuenta ese diagnóstico. ¿Y ese diagnóstico para qué? Para relacionarlo con una posible enfermedad que esté generando o que esté asociada al contaminante químico del producto al que esté expuesto el trabajador. Y ahora nos vamos, eso es desde el punto de vista de la peligrosidad del producto y de la susceptibilidad de la persona. Ahora nos vamos al análisis de los puestos de trabajo. Es importante recopilar y analizar información obtenida directamente de los puestos de trabajo sobre las características básicas de los procesos, las tareas y actividades fundamentales desarrolladas por los trabajadores, la tipología de las instalaciones, maquinaria, equipos de trabajo y vehículos, la información de materias primas o productos químicos utilizados, extraída de las correspondientes fichas de datos de seguridad, los focos críticos de generación de contaminación. Cuando hablamos de los focos críticos de generación de contaminación, estamos hablando de la fuente, la fuente que libera el contaminante químico al entorno laboral. Puede haber una, pueden haber varias fuentes. Eso depende de qué, del proceso, depende del agente químico, por eso es que es importante hacer esta encuesta. La distribución de los trabajadores por áreas, puestos, turnos o tipo de tareas realizadas, las medidas de control implementadas en la empresa y los equipos de protección personal usados por los trabajadores. Les quiero comentar, un informe de medición higiénica es un documento que puede llegar a convertirse en el tiempo en un documento legal. Todo lo que esté consignado en ese informe de medición higiénica puede o ayudar a la empresa o validar que la empresa está haciendo lo correcto o ser utilizado contra la empresa desde el punto de vista de la responsabilidad que asume al implementar los controles. Entonces, leer un informe es muy delicado cuando usted lo está aceptando. Porque si usted acepta un informe donde dice que no, que sus trabajadores no están utilizando los elementos de protección personal de forma correcta, pero usted sí lo está haciendo, pues primero está descalificando su tarea. Y segundo, está diciendo que la empresa está en negligencia desde el punto de vista de la implementación de los controles.
Si es cierto, pues nada que hacer, se acepta. Pero si no es cierto, es importante que usted haga la controversia y genere el ajuste necesario al informe. El informe de medición higiénica no puede ser solamente para que le diga que tiene un índice relativo, que es, ya vamos a mirar, vamos a recordar que es un índice relativo, o un ED, una exposición diaria, un valor de exposición diaria de 5, de 4, de 3, de 1, de 0,5, de 0,1, que no lo tiene, que está por debajo del umbral. No. Un informe de medición higiénica también debe integrar los controles que tiene en su proceso. Porque les voy a poner casos. Tenemos unos valores límites permisibles muy bajos. Hablemos de cromo 0.0025. Hablemos de sílice. Ahorita que tenemos tan en el radar la sílice por el reglamento, por la resolución 2467, la resolución 2467 del 2022, que nos dice que si identificamos exposición a sílice, toca caracterizar el proceso, toca montar el reglamento de higiene y seguridad industrial para sílice, toca hacer la medición higiénica y vamos a mirar el valor límite permisible de la sílice también es súper bajo. Está también en 0,025 si no estoy mal. Entonces, pues sí, vamos, y si hay exposición a sílice, pues vamos a tener valores. Pero precisamente de acuerdo a esos valores es que están las medidas de control. Elementos de protección personal, controles de ingeniería, controles administrativos, etc. Y si en el informe higiénico nos dice que está el problema, pero no nos dice cuáles son los controles que está implementando la empresa, pues ahí ya vamos a tener un problema. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta estos aspectos en la encuesta higiénica, que también debe encontrarse en el informe y es la base del informe. Identificación de los productos químicos. Como les digo, acá cuando nos habla de los focos críticos de generación de contaminación, pues tenemos que tener en cuenta que esos focos críticos pueden estar asociados a materias primas, productos acabados, productos intermedios, subproductos, impurezas, residuos. Los residuos se convierten en una parte importante de generación de contaminantes químicos en el entorno laboral, sobre todo cuando estamos haciendo la recolección y el acopio de esos productos. Productos de limpieza, refrigerantes, lubricantes, pinturas, etc. Productos que se generen durante el almacenamiento temporal o permanente en los lugares de trabajo, sobre todo el tema de pinturas, el tema de solventes, entre otros. Y productos que penetran desde el exterior. Les voy a poner el caso de una empresa, precisamente el tema de sílice. Entonces estamos hablando de una empresa que tiene un área operativa y un área administrativa. La empresa en el área operativa, pues claro, tiene la generación de sílice, es la arena, esa arena que está, etcétera, etcétera. Y pues los trabajadores están expuestos en el patio, claro. Pero los trabajadores administrativos están expuestos, sí, no. Pues laboral y directamente desde el punto de vista laboral, pues no van a tener una exposición directa al producto químico, pero pueden tener una exposición indirecta. ¿Por qué? Por la presencia del contaminante en el entorno laboral. Las oficinas, pues ¿por dónde entra el producto? Por ventanas, por puertas, por corrientes de aire, por diferentes motivos. Ahora miremoslo desde el punto de vista del entorno de la empresa. Hablemos de sector industrial, muchos parques industriales que están cerca de caminos de herradura o de caminos que están sin pavimentar, etcétera, etcétera. Tenemos una topografía, pero variada desde el punto de vista del entorno. Entonces, pues se genera sílice, se genera arena cuando pasan los carros, cuando hay una vía con alto tráfico, pues claro, eso levanta material particulado y ese material particulado puede entrar a la empresa y puede generarse una exposición ocupacional precisamente por el ingreso de ese contaminante al área de trabajo. Miremoslo desde otro punto de vista.
vecindades. Resulta que mi empresa es una empresa de partes electrónicas. No tengo exposición a productos químicos, pero resulta que mi vecino sí. Y entonces, pues, por diferentes motivos, hay una comunicación o hay un paso del contaminante que produce mi vecino en su bodega y pasa a donde están los trabajadores, a donde están los trabajadores de la empresa donde yo trabajo. Pues ahí tengo claramente que identificar que hay un foco de contaminación, no por los contaminantes o por la exposición de productos químicos de la empresa, sino de las vecindades. Desde el punto de vista de impurezas, hablemos de soldadura, los señores de soldadura. Muchas veces la medición la hacemos, tenemos que caracterizar el tipo de soldadura, porque de acuerdo al tipo de soldadura podemos tener, y aquí mire, este es el ejemplo más claro de productos intermedios o de impurezas. Hablemos de impurezas, no es lo mismo soldar un acero virgen, es decir, un acero que recién viene la placa y hasta ahora se está elaborando la estructura metálica, a reparar, porque es que la soldadura, cuando se está reparando una pieza, pues ya la pieza tiene un tratamiento, tiene una pintura, tiene unas capas, tiene toda una cantidad de químicos, no solamente de su producto final, sino también tiene grasa, tiene una cantidad de contaminantes. Y cuando se está soldando, pues ese humo de soldadura es mucho más contaminado por las impurezas que tiene el metal frente a la soldadura que se hace de productos nuevos. Tengámoslo en cuenta. Y ese tengámoslo en cuenta es importante para determinar la exposición. Y entonces entremos ya a las mediciones ambientales de productos químicos. Cuando hablamos de las mediciones ambientales de productos químicos, tenemos que mirar las condiciones de la exposición, el método analítico disponible, el valor límite a comprobar y la lectura directa. Entonces, hablemos de precisamente las condiciones de la exposición. Las condiciones de la exposición es lo que nos establece la encuesta higiénica. El método analítico disponible, pues ¿de qué depende? De la lectura directa. La lectura directa es con un sensor. Si la lectura directa es por medio de un sensor, con respecto a ese analito de interés, pues vamos a ahorrarnos la higiene analítica, porque el equipo nos está arrojando, de forma como su nombre lo indica, de forma directa, el contaminante presente. Ahora hablemos del valor límite a comprobar. ¿Cuál es el objetivo? Y entonces ahí miramos muchas de las características que ya hemos hablado. ¿Cuál es el daño a la salud? ¿Cuál es la peligrosidad del producto? El producto tiene un peligro físico, inflamabilidad, explosión. El producto tiene un peligro a la salud, toxicidad aguda. El producto tiene un peligro a la salud, toxicidad crónica. ¿Qué es lo que quiero determinar? La presencia del contaminante en el entorno laboral. Son muchas preguntas y esas preguntas ya no las resolvemos en la encuesta higiénica. Y entonces vamos a mirar casos. Si es por temas de inflamabilidad del producto, estamos hablando de una atmósfera peligrosa. Y entonces hablamos del ley, límite de explosividad más bajo. Eso significa que si la sustancia está por encima de ese ley, el equipo nos va a arrojar el dato y va a empezar a generar una alarma, una alerta, perdón, una señalización sonora, un pito. Y eso nos dice, evacúo el área de trabajo. Y evacúe el área de trabajo porque si se genera chispa, vamos a tener un incendio, podemos tener una explosión, vamos a tener la pérdida de la vida de los trabajadores. Salga. Si es un producto de toxicidad aguda, que eso pues va muy relacionado con no solamente el tema de atmósferas peligrosas, y aquí quiero hacer un paréntesis. El tema de atmósferas peligrosas no solamente se encuentra en áreas de trabajo. Con la liberación de productos estamos hablando de
regularmente soldadura e hidrocarburos. No es solamente la liberación de productos con unos inflamables y combustibles, sino también de toxicidad aguda. Entonces recordemos, diferencia entre toxicidad aguda y toxicidad crónica. Toxicidad aguda es que hay un efecto adverso en la salud del trabajador en un tiempo menor a 24 horas después de la exposición. Entonces, si estamos hablando de unos productos, digamos, una gasolina. La gasolina no solamente es inflamable, sino que también puede generar un daño al trabajador en un tiempo muy bajo. Hablemos del monóxido de carbono, que es uno de los compuestos de los analitos importantes en lo que son atmósferas peligrosas. La concentración de monóxido de carbono pues va a generar unos efectos adversos en la salud del trabajador dependiendo de la concentración en el tiempo de exposición. Entonces, miremos la identificación de la fuente, la liberación del contaminante al entorno, el radio de trabajo, qué tan lejos va a estar el trabajador con respecto a la fuente, dónde se encuentra la fuente en el área de trabajo, dónde se encuentra el trabajador, el tipo de contaminante, como les decía, tiene inflamabilidad o tiene toxicidad aguda o, porque ese es el otro objetivo de la contaminación, de la medición ambiental, quiero situar al contaminante en mi lugar de trabajo. Cuando tenemos una medición higiénica, o cuando tenemos, no una medición higiénica, cuando tenemos la identificación de un compuesto en un área de trabajo, tenemos que asociarlo directamente, ya sea a una materia prima, a un subproducto, a un producto terminado, a un producto residual, etcétera. Es decir, recordemos, esto es principio de conservación de la materia. La materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Es lo mismo que la energía. Si usted tiene, por ejemplo, si estamos haciendo una medición de BTEX, benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, pero usted no lo asocia a la presencia de ese producto químico en el área de trabajo, no tiene sentido la medición. Tenemos que situar al compuesto químico en el entorno laboral. En ese orden de ideas, tengo material particulado, pero tengo que saber la composición de ese material particulado para determinar si hago una medición de sílice. Porque una cosa es el TLB de material particulado y otra cosa es el TLB de sílice. Entonces, tengo que situar al componente en el lugar de trabajo. Dependiendo de su existencia en el lugar de trabajo, ahí sí me lanzo a hacer una medición higiénica. Y esto sobre todo se utiliza para exposiciones indirectas. Les pongo también ejemplos. Un área de una empresa que hace cromado. Entonces tiene su área de cromado. Pues claro, el área de cromado pues tiene exposición a cromo hexavalente, tiene exposición a ácido sulfúrico. Pues claro, a los trabajadores ahí les hago directamente una medición higiénica. Pero al trabajador del área inmediatamente vecina del área contigua, ¿va a tener exposición o no? No lo sé. Y no lo sé por qué, porque depende de la distancia del área de trabajo, las distancias en el área de trabajo, las barreras, la generación de contaminante, la liberación, los sistemas de control, los sistemas de control en el área de cromado como tal. ¿Puedo hacer una medición higiénica a los trabajadores? No, no sé. Y no sé por qué, porque no sé si el contaminante está en esa área de trabajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la medición? Situar al producto en el área de trabajo. Y ahí determino la muestra. ¿Qué tipo de muestra? La recolección de la muestra. ¿Cuánto tiempo voy a medir? ¿Y cuál es el parámetro de referencia a comparar? Si estamos hablando de atmósferas peligrosas, el parámetro a comparar es el IDLH, no DLS. Recordemos y seamos precisos en los conceptos.
Atmósfera peligrosa es IDLH. Higiene industrial, higiene ocupacional, higiene del trabajo, como le quieran llamar, es TLB. Dependiendo del tiempo de exposición, va a ser TLB, TWA, TLB. Si lo que queremos es situar el contaminante, pues tenemos otros criterios. Esta tablita también la extraje de la NTP 244 y me está hablando de la probabilidad. Aquí me está diciendo cuál es la probabilidad de sobrepasar en periodos de 8 horas un valor límite de una parte por millón. Este es un criterio de referencia para decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad que esté en ese área de trabajo la sustancia en una cantidad, en una concentración de una parte por millón? Si en una concentración muy dispersa, estamos hablando de un grado de separación de 2.5, eso lo determinamos en el momento de la encuesta higiénica, pues si encontramos que la concentración nos da 0.80, 0.46, 0.31, si nos da 0.12, nos dice, pues realmente la probabilidad debe ser alta, es muy alta, es del 99%. Pero si estamos en unas concentraciones poco dispersas, la probabilidad de no sobrepasar, perdón, va a ser del 99%, es decir, la probabilidad es muy baja. Pero cuando estamos hablando de concentraciones poco dispersas, si encontramos que la sustancia, la concentración de la sustancia, la concentración de la sustancia de acuerdo con la medición ambiental nos dio la presencia de 0.95 partes por millón en el área de trabajo y la concentración está poco dispersa, pues la probabilidad la probabilidad de no sobrepasar es del 60%. Es decir, pueda que sí, pueda que no. Pero si tenemos que la concentración nos arroja 0,59 partes por millón, pues vamos a tener una alta probabilidad de no sobrepasar ese valor límite de una parte por millón. Esto es un criterio de referencia, pero tengamos en cuenta que este una parte por millón tenemos que llevarlo ¿a dónde? Al valor límite permisible de la sustancia. Los valores límites permisibles de la sustancia no son una parte por millón. Entonces, tenemos que hacer nuevamente la conversión. Y estas son las concentraciones de seguridad a manejar para distintas probabilidades de cumplimiento y distintos grados de dispersión de las concentraciones. Y los valores IDLH nos están diciendo que recordemos que es el peligro es la peligrosidad inmediata para la vida humana. Nos está dando valores. Este es solamente un ejemplo. Nos está dando el valor para acrilonitrilo. Vamos a encontrar aquí, vamos a buscar aquí un compuesto que realmente es de interés, el amoníaco, amonio, que es una sustancia asfixiante. Entonces vamos a tener 300 partes por millón. Si está en 300 partes por millón en el área de trabajo, pues realmente hay que retirar a las personas de forma inmediata porque podemos tener un efecto. Hablemos del antimonio. Nos está hablando de 50 miligramos por metro cúbico. Cuando estamos hablando de compuestos inorgánicos del arsénico, 5 miligramos de arsénico por metro cúbico. Y hablamos aquí de la acetona. Demos cuenta que para la acetona es muy alto, estos 1500 partes por millón, pero si hablamos del ácido acético, vamos a tener 50 partes por millón como IDLH. Entonces, esto son valores puntuales. Es decir, se genera en el momento, si la respuesta es sí, retire al trabajador del área de trabajo hasta que no descontamine el área de trabajo. Bien. Un ejemplo perfecto de una medición directa, de una medición ambiental directa, es el explosímetro, como les decía, atmósferas peligrosas. Tenemos 4 sensores, perdón, esto es CO, no CO2, es CO. Perdón, lo corrijo de una vez. Esto es monóxido de carbono. Gracias. Esto es monóxido de carbono, no es dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el que expulsamos al respirar.
Esto es monóxido de carbono, que es el que genera una peligrosidad inmediata para la vida humana. Muerte dulce, les quiero recordar, esto se genera por procesos de combustión incompleta. Estamos hablando de la cantidad de oxígeno, porque la cantidad de oxígeno, si está por debajo de 17%, estamos hablando de problemas de asfixia, problemas de respiración, problemas de asfixia, y tenemos que proveerle al trabajador una fuente adicional, sí, una fuente adicional para tener la cantidad de oxígeno necesaria para el desempeño de su función. Pero si tenemos un oxígeno, una cantidad, una concentración de oxígeno por encima de 23%, vamos a tener una atmósfera enriquecida de oxígeno y vamos a tener una peligrosidad de incendio muy alta. Recordemos que el oxígeno es un comburente. Y si hay la presencia de llama, pues vamos a tener una conflagración, un incendio, o podemos llegar a tener una explosión dependiendo de los productos que se encuentran en el área de trabajo. Tenemos LEL, límite de inflamabilidad, límite el Low Exposure Limit, límite más bajo de exposición. Y esto pues lo da para las sustancias químicas. Y estamos hablando de la presencia de H2S, ácido sulfhídrico. Este sobre todo se da en sector hidrocarburos. Entonces, estos 4 sensores son los que disparan. El equipo tiene ya desde el punto de vista de su diseño el límite sobre el límite, pues precisamente dice el DLH de estos 4 componentes. Si la concentración presente en el ambiente de trabajo es mayor al IDLH de estos componentes, pues vamos a tener una imagen sonora y una imagen lumínica del equipo y nos va a decir retire peligro. Y tenemos que retirar a los trabajadores de acuerdo a la cantidad que nos arroja, porque démonos cuenta que aquí nos está dando una lectura directa del contaminante, pues vamos a tener que hacer acciones para descontaminar ese área de trabajo y poder ejecutar, poder reanudar la labor que estamos ejecutando. En cambio, las mediciones higiénicas, ya para terminar, pues partimos de la identificación de los agentes químicos, como les había dicho, de las condiciones de operación, de la aplicación de principios de prevención, de las cantidades características de la peligrosidad, como les decía. Cuando estamos hablando de productos químicos, tenemos que mirar la peligrosidad del producto, las características del puesto de trabajo. Y por último, si nos vamos a la sensibilidad del trabajador. Entonces, cuando hablamos de las características de los agentes químicos, hablamos de los valores límites permisibles, de la ficha de datos de seguridad, de la etiqueta, si el producto está prohibido, si se puede sustituir por uno menos peligroso, si son cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción o sensibilizantes. Y de acuerdo a estos criterios, pues estamos hablando de la vigilancia en salud y de la estimación del riesgo con 2 entradas. La peligrosidad del producto químico y los principios de prevención que se han aplicado en el área de trabajo. A partir de allí, pues nos vamos precisamente a la estimación del riesgo a partir de los factores de riesgo. Incendio, explosión, seguridad industrial, pues como les decía, esto es una medición directa. Reacciones químicas peligrosas o asfixia, estamos hablando de seguridad industrial. Pero cuando estamos hablando de higiene industrial, la medición higiénica se basa en, primero, determinar la vía de ingreso. Si es una vía de ingreso dérmica, pues no hay medición higiénica. Así de fácil. La vía de ingreso tiene que ser por inhalación. Si es inhalable el producto, le hago una medición higiénica. Si no es inhalable, no hago medición higiénica. Contacto en piel u ojos, absorción a través de la vía de ingestión, vía parenteral, ninguna de estas vías nos va a permitir o nos va a conducir a pensar en la ejecución o en la implementación de una medición higiénica. La única vía de ingreso que nos permite mediciones higiénicas es inhalación.
Además de ello, tenemos que tener en cuenta que la sustancia tenga TLB, cualquiera de los dos, TWA o STIL, dependiendo de las características. Usualmente tienen TWA y STIL o tienen TWA. Pero si la sustancia no es inhalable y no tiene TLB, no pierda su tiempo, no haga una medición higiénica. ¿Cuántos trabajadores están expuestos? Hay que caracterizarlos y por áreas de trabajo, definir los grupos de exposición similar y estar muy afianzado en la técnica NIOSH. Utilizando también como ejemplo, cuando hablamos de sílice, hablamos de la NIOSH 7500. Cuando hablamos de material particulado, hablamos de la NIOSH 0600. Si la NIOSH, y esto nos da, por así decirlo, la receta de cocina. ¿Qué es la receta de cocina? El paso a paso para hacer la medición higiénica. Por eso es que es importante en el informe tener y decir cómo se realizó el procedimiento, para que el procedimiento esté dentro de los parámetros que establece la NIOSH para la medición. Si lo que está en el informe no está dentro de los parámetros de lo que establece la NIOSH, la técnica de la NIOSH, el informe no es válido, no tiene validez, ya sea porque me dio positivo o porque me dio negativo, porque me dio bajo, porque me dio por debajo del valor límite, del valor cuantificable, eso se llama del valor límite cuantificable, o porque me dé por encima. Si la técnica no es correcta, el resultado no es concluyente. Por eso es que tenemos que ser tan juiciosos en mirar que la técnica que nos relacionan en el informe corresponde a la metodología que establece la NIOSH. Segundo criterio, que la NIOSH esté vigente. Tercero, que la NIOSH le dé alcance al contaminante químico. Si no se cumplen estos tres criterios, la metodología no corresponde y el resultado es no concluyente y se invalida el resultado. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. En ese orden de ideas, pues desde el punto de partida, ¿qué necesito para hacer una medición higiénica? Que el producto sea inhalable, es decir, la vía de ingreso y el TLB. Eso es lo fundamental para hacer mediciones higiénicas. La medición higiénica es una medición personal, es una medición promedio, y hay una preparación, hay una calibración de la bomba, se le pone al trabajador, ¿para qué? Precisamente para que simule lo que está la exposición del trabajador sin elemento de protección personal. Por eso se coloca en la cintura del trabajador y la sonda se coloca al nivel de la nariz del trabajador para poder simular precisamente esa medición activa de la concentración a la que está expuesta el trabajador. Muchísimas gracias a todos por su participación, por estar pendiente y volvemos con nuestras preguntas. Inge, ¿nos ayuda, por favor? Claro que sí, ingeniero Joseph. Vamos con la primera pregunta. Entonces, tenemos nuestra primera pregunta. Permítanme un segundo. Volvemos a nuestras preguntas. Primera pregunta. Las etapas de las mediciones de productos químicos son A, la encuesta higiénica y la toma de muestras. B, el muestreo en campo y la toma de muestras. C, el muestreo en campo y el análisis de laboratorio. Perdón, B, el muestreo en campo y el análisis en laboratorio. C, la encuesta higiénica y la determinación del contaminante. Y D, la caracterización del proceso y la determinación de la exposición de área. Tenemos 15 segundos para responder nuestra pregunta. Ingeniero Joseph, estos son los resultados de nuestra primera pregunta. La encuesta higiénica y la toma de muestras un 13%, el muestreo en campo y el análisis de laboratorio un 43%, la encuesta higiénica y la determinación del contaminante un 33%, la caracterización del proceso y la determinación del ED
un 13%. Ingeniero La Joseph. respuesta correcta es la B. Estamos hablando de la medición. No estamos hablando del antes, estamos hablando del durante. Entonces, pensémoslo, antes, durante y después. Antes, la encuesta higiénica y la caracterización del proceso, la determinación del contaminante. El durante, que es la medición, es el muestreo en campo y el análisis en laboratorio. Y el después es el informe higiénico. En ese orden de ideas, esta pregunta va enfocada al durante, la etapa de las mediciones de productos químicos. Y la respuesta correcta es el muestreo en campo y el análisis en laboratorio cuando estamos hablando de mediciones no directas, de mediciones indirectas. La respuesta correcta es la B. Muchas gracias, ingeniero, por la retroalimentación. Entonces vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo final. La segunda pregunta nos dice, las mediciones ambientales son A, tienen que ser de precisión, B, pueden ser indicativas, C, indicativas y de precisión, D, analíticas en el laboratorio. Tenemos 15 segundos para sus respuestas. Estuvieron muy callados el día de hoy. No tuvimos participación de nuestros asistentes. Déjenme en los comentarios cómo les pareció el seminario. ¿Fue claro? ¿Les generó más dudas? Vamos con los resultados de la segunda pregunta del sondeo final. Tiene que ser de precisión un 8%, B, pueden ser indicativas un 2%, C, indicativas y de precisión un 71%, y D, analíticas en el laboratorio un 19%, ingeniero Joseph. Nos fue muy bien. Efectivamente, pueden ser indicativas, como les decía, y de precisión. Indicativas que nos está dando un rango, nos está estableciendo el rango en la presencia del contaminante, y de precisión que nos está dando el valor, ya sea de forma directa o ya sea por muestreo, lo que son ambientales y ocupación, lo que son ambientales. Entonces nos está diciendo la cantidad exacta del contaminante en el entorno laboral. Muchas gracias, ingeniero Joseph, por la retroalimentación. Entonces vamos a terminar con la tercera y última pregunta del sondeo final. Entonces, nuestra tercera y última pregunta nos dice, los criterios fundamentales para hacer una medición higiénica son A, establecer la vía de ingreso y que tenga TLV, B, que tenga TLV, TWA y TLV estilo, C, hacer una encuesta higiénica y tener los equipos, D, que sea una sustancia cancerígena. 15 segundos para sus respuestas. No nos han dejado comentarios en el chat. Por favor, déjenos sus comentarios. Cuéntenos cómo les pareció el seminario. Vamos entonces con los resultados de la tercera pregunta, ingeniero. Señor. A, establecer vía de ingreso y que tenga TLV un 26%. B, que tenga TLV, TWA y TLV Estel un 41%. C, hacer una encuesta higiénica y tener los equipos un 33%. D, que sea una sustancia cancerígena un 0%. Ingeniero, ¿cómo nos fue en esta última pregunta? Pues nos fue bien en comparación con la respuesta inicial. Efectivamente, como les decía en la última diapositiva, se debe tener en cuenta la vía de ingreso, que sea inhalable y que tenga TLV, cualquiera de los dos. TWA, usualmente tienen TWA, pueden tener TW still o pueden tener solamente TWA. Pero si no tiene TLV y si no es inhalable, no se puede hacer medición higiénica. La respuesta correcta es que tenga TLV y la vía de ingreso es la A, y el 21% de nuestros participantes tuvo razón, que fue un porcentaje un poco mayor al comienzo de nuestro seminario. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Por la retroalimentación, le voy a leer unas preguntas que hacen algunos de nuestros participantes.
Jane Alexandra Berrío Clavijo nos dice, ¿dónde se puede consultar la NIOSH y en general de este tema para profundizar? Gracias. Pues mis referentes técnicos son las NTP, las normas técnicas de prevención y los documentos elaborados por el INST, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, en español. En inglés tenemos la COSH, que es de Reino Unido, United Kingdom, y tenemos también algunos referentes de Canadá que también son interesantes desde el punto de vista de mediciones higiénicas, mediciones ambientales. De las NIOSH, la NIOSH uno la consulta por internet, uno consulta es muy sencillo. Cuando uno encuentre los valores límites permisibles, cuando uno busca el valor límite permisible, los TLB, y cuando se va a la medición higiénica dice TLB y lo relacionan con la NIOSH. Entonces uno busca, por ejemplo, hay una página, se las voy a dejar en la bibliografía, la página de la NIOSH, y ahí uno pone el nombre de la sustancia y ahí establece la técnica de medición. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con otra pregunta de Hilda Edith Blanco del Hospital Central de la Policía. Un saludo. ¿Las mediciones deben tomarse solo si la exposición es alta en horas y si las barreras no son óptimas? No. Si tú identificas una exposición alta y unas barreras óptimas, pues primero enfócate en mejorar tus barreras y hacer controles de proceso. Pero si no hay una voluntad para hacer esto, pues lánzate de una vez a hacer la medición higiénica. Haces la medición higiénica, demuestras la exposición, el IR, o sea, la exposición diaria, la relación. ¿Qué es el IR? El IR es la relación de la concentración determinada por la medición higiénica sobre el valor límite permisible. Si tienes un valor límite permisible de 1 y tienes una concentración, o sea, el resultado de tu medición te dio 5, el IR es 5, 5 sobre 1. Y eso es un daño crítico. Y los daños críticos desde el punto de vista de la obligación del empleador es controlarlos. Entonces, haces la medición, demuestras la presencia, demuestras la probabilidad de daño y solicitas la implementación de controles. Con la implementación de controles, después de que implementas los controles, vuelves a hacer medición higiénica para determinar cómo se ha corregido esa exposición de acuerdo a la implementación de esos controles. Entonces, las mediciones higiénicas deben tener una periodicidad, pero pues no tiene sentido desde el punto de vista práctico hacer una medición inicial, no controlar y volver a hacer otra medición, porque pues nos va a dar igual. También las mediciones higiénicas se deben hacer por cambios de proceso. Es decir, tienes tu proceso, le hiciste alguna modificación, quieres saber qué tanto cuál es la presencia de tu contaminante, entonces haces la medición higiénica. Les quiero recomendar, o la medición ambiental. Yo empezaría, si hay un cambio de proceso, yo empezaría por una medición ambiental. ¿Por qué? Porque una medición ambiental me está dando el panorama integral del proceso, mientras que la medición higiénica me está dando solamente la exposición ocupacional del trabajador o de los trabajadores a los que estén viendo. Entonces, necesito situar primero el contaminante en el entorno laboral para después sí medir la exposición al trabajador. Por eso es que en un cambio de proceso, mi sugerencia es hacer primero una medición ambiental y después, dependiendo de los resultados de esa medición ambiental, ahí sí hago mediciones higiénicas, pero si mi medición ambiental me está dando por debajo de los valores, pues no tiene sentido que le haga medición higiénica a los trabajadores. Entonces, esa sería la forma de hacerlo. Bueno, ingeniero, muchas gracias por su respuesta y su presentación del día de hoy. Esperamos verlo en una próxima oportunidad. Ingeniero, muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros asistentes y muy buen día para todos. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento.
Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.